La entrevista en Hijos de Punta es una presentación de Aerobox. Aerobox, tu socio perfecto en tus compras internacionales. Muy bien, amigas, amigos, vamos a intentar comprender los motivos del combate que Armenia y Azerbaiyán llevan adelante por el territorio de Nagorno-Karabaj. El problema es muy complejo y se cruzan motivos históricos, religiosos, geopolíticos y económicos. De la mano de una experta en mundo árabe e islámico, iremos tratando de armar ese puzzle pasito a paso y comprender lo que está pasando en esa región. Chiqui, Manu y Raúl, le damos la bienvenida a la mesa de Hijos de Punta por primera vez a la profesora e investigadora Susana Mangana. Bienvenida, Susana, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, Raúl, Micaela, Manuela y a toda la audiencia de Hijos de Punta. Gracias por este contacto. Bienvenida, sí. Es un placer tenerte por primera vez en la mesa. Hace mucho tiempo que seguimos todas tus notas en distintos medios de prensa porque sos realmente una fuente de información maravillosa para poder de a poquito acercarnos a ese mundo que nos resulta a veces tan ajeno, en el que religión, historia y política se mezclan de una forma medio única. Me gustaría, Susana, que le podamos introducir a la audiencia al concepto de cómo se inicia este problema de estas ex repúblicas socialistas soviéticas. Bueno, primero que nada agradeceros estas palabras. Siempre es una caricia para el alma saber que lo que hacemos con tanto cariño, con tanta pasión, muchas veces, como se me destaca por parte de los alumnos, pero también los que asisten a mis conferencias y charlas abiertas, bueno, pues siempre me gusta oír que realmente no caen en saco roto, ¿no? Como que se escucha lo que uno hace y que ese trabajo de investigación o de recopilación de datos muchas veces también es aprovechado por vosotros, los amigos y colaboradores que tengo en los medios, con los que habitualmente, como sabéis, pues me manejo en clave de colaboración, como analista, o para, como se suele decir en Uruguay, intentar desaznar o brindar una aproximación a estas temáticas que pueden parecer ajenas, pero que finalmente suele haber un hilo conductor que nos acerca a estas realidades. Y en el caso que nos ocupa hoy, que es este conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, recordemos que ambas son dos repúblicas exsoviéticas, bueno, pues lo que tenemos es uno de los conflictos heredados tras la descomposición de la Unión Soviética. Justamente, junto con Georgia, la guerra por Abjasia o, por ejemplo, Osetia del Sur, también términos que nos pueden parecer geográficamente y lo son lejanos, pero este enclave de Nagorno-Karabaj pues sigue siendo el motivo latente de este encono y de esta hoy ya guerra que se está librando, de este conflicto abierto desde el 88, diríamos, hasta ahora, más de 30 años de conflicto entonces entre Armenia y Azerbaiyán. Ambas son dos repúblicas exsoviéticas, pertenecieron a la esfera de influencia de Moscú, y eso es lo que también ocurre hoy día. Tenemos que lamentar que todavía Moscú, con un presidente también con veleidades de seguir ejerciendo esa influencia rusa, ya no soviética, pero sí rusa, en toda esa zona donde retuvo un control hegemónico, diríamos, hasta entrada casi, ¿no?, en la década del 90, pues también tenemos ahí los intereses de otras potencias regionales como son la propia Rusia, como es también Turquía, como lo es también la República Islámica de Irán, o en menor medida, pero también allí presente, Israel. Con lo cual tenemos que lamentar que el que pierde siempre en este tipo de conflictos es el pueblo, tanto la sociedad armenia, el pueblo armenio, como también el azeri, que es el gentilicio de Azerbaiyán, y por supuesto los que están siendo más castigados, que son los habitantes de ese enclave que en ruso se llama Nagorno-Karabaj o el Alto Karabaj, y que los armenios ya designan como la República de Artsaj. Solo que tenemos que entender que no es una república independiente y soberana porque ningún organismo del sistema internacional así se lo ha reconocido, y tampoco la propia Armenia, que lo considera parte integral o como una extensión de su territorio, lo que es la República Moderna de Armenia. Con lo cual, si queréis, lo primero que se impone es explicar que realmente el conflicto hunde sus raíces en esa descomposición de la Unión Soviética y, por tanto, el interés que tenía la población que vive en Nagorno-Karabaj, que mayoritariamente siempre fue armenia y cristiana, aunque yo no quiero hacer foco primero que nada en el aspecto religioso, porque justamente lo que estudio a través de
mis múltiples investigaciones, tanto en territorio como luego a la distancia, es que la religión suele ser esa herramienta que utilizan unos y otros muy, muy fácilmente para dividir a las poblaciones, para enfrentarlas, y realmente no tiene nada de religioso mandar a los hijos de uno, ¿verdad?, a la guerra. No hay ninguna religión que en tiempo presente pueda defender enviar a sus hijos a una guerra, ninguna. Sí tuvimos unas cruzadas en etapa medieval, pero tenemos que entender que la religión no manda matar, ni la cristiana, ni la musulmana, tampoco en el judaísmo. Es decir, hay interpretaciones de las Sagradas Escrituras que pueden arrancar hacia esa deriva, hacia ese lugar, pero yo quisiera poner el foco mucho más en el aspecto geopolítico, geoestratégico que tiene ese pasaje, ese enclave en Nagorno-Karabaj, la cercanía tanto de Armenia y sobre todo Azerbaiyán, que es una potencia petrolera y gasística en la región, lo que es el Cáucaso Sur como un lugar de abastecimiento para el consumo energético de los mercados europeos. Ahí Susana, sí tenemos que poner el foco. Totalmente. Adelante. Hace un par de días, preparando esta nota, estábamos observando los trazados que tienen actualmente los gasoductos y oleoductos principales que alimentan a Europa. Y resulta ser que algunos de los más importantes están orillando este territorio del cual estamos hablando. Eso probablemente sea uno de los elementos que hacen que a potencias de la escala de Rusia, de la escala de Turquía y de la potencia de Irán, este territorio les resulta una zona tentadora. No son países que tengan un pasado que no sea expansionista. Tanto Turquía como Rusia tienen un pasado de imperio. Entonces es razonable que haya intenciones expansionistas. Ahora bien, la Unión Soviética, mientras existió, actuaba como una especie de gran freezer y congelaba estas pasiones locales e impedía los enfrentamientos. Al disolverse la URSS, cada una de las líneas de acción local empieza a querer su territorio. Fue el origen de la guerra de los Balcanes también. Exactamente. Bueno, estáis haciendo el análisis que, como veis, lo podemos hacer desde aquí siempre y cuando leamos. La historia ya está escrita, o sea, podemos desviarnos un poquito más, un poquito menos, porque todos estos conflictos también conllevan sensibilidades y hay mucho de pasional en todo esto, ¿verdad? Y no tenemos que olvidar que hay un genocidio armenio con 1,5 millones de personas asesinadas por Turquía de 1915, que evidentemente pesa y mucho en la diáspora. Por eso es entendible también la reacción de las comunidades, las colectividades armenias, tanto en Estados Unidos, pero también cerca de casa. Aquí en Uruguay se han movilizado, como también en otros países, en España también, y por supuesto en Argentina y otros de la región. Ahora, hay que entender que aquí los que están haciendo su gran juego son los que decía, y tanto Turquía como Rusia, como también Irán, que por ahora se está manteniendo, por lo que sabemos, neutral en este conflicto, porque claro, si realmente tanto Rusia como Turquía siguen entrometiéndose, siguen atizando el fuego de este conflicto, esto nos llevaría a un enfrentamiento y a una guerra de una escala mayor, ¿verdad? Si no sabemos cómo y de qué manera terminaría. Por eso hay que intentar obligar a ambas partes a sentarse a una mesa de negociación. Lo que ocurre es que están en una tesitura muy maximalista. Es el todo o la nada. O sea, Azerbaiyán argumenta que quiere la devolución de los territorios ocupados por Armenia y entiende que Nagorno-Karabaj es parte integral de su territorio, mientras que la posición de Armenia y también de lo que son los gobernantes de este enclave, que siempre fue un oblast, fue una región autónoma, incluso en época soviética, fue Stalin el que le entregó ese territorio al control de Bakú, al control de Azerbaiyán, pero la población era mayoritariamente armenia, con lo cual ahí te demuestra que siempre Rusia tuvo interés de mantener estas repúblicas, de mantener estos territorios no homogéneos entre sí, sino divididos, porque de esa manera, si tú divides, es más fácil controlar, ¿no? Y apostar justamente al sectarismo, a la división. Por eso el elemento religioso suele ser utilizado, más bien manoseado y manipulado por otros para conseguir otros fines. Entonces, lo que tenemos es ese conflicto heredado desde aquella época, porque en el 88 el Parlamento Autónomo de Nagorno-Karabaj votó a favor de pertenecer a Armenia. Armenia lo aceptó, claramente estaba a favor de esa decisión, mientras que Azerbaiyán no estaba dispuesta a ceder territorio a los secesionistas o independentistas de Nagorno-Karabaj, y a partir de entonces
Después, en un referéndum, en un plebiscito, se votó que querían ser también independientes y querían llamarse República de Artsaj, que es un nombre que tiene que ver con el antiguo reino de Armenia, es decir, es un nombre ya en lenguaje o en idioma armenio. Entonces, Susana, el derecho internacional y Naciones Unidas no reconocen la independencia de ese territorio. Eso hay que decirlo. Pertenece a Azerbaiyán, pero también es verdad que tenemos una mayoría de población que habla, se siente y su cultura es la armenia. Entonces, ¿cómo resolver este entuerto? Y ahí tenemos lo que ha sido infructuoso todo el trabajo de estos años, desde el 92 hasta aquí, del grupo llamado de Minsk, que es copresidido tanto por Estados Unidos como por la Federación Rusa primero, luego Rusia y ahora también con Francia, ¿verdad? Los tres países. Y yo lo que creo es que Rusia y Turquía están aprovechando una suerte de vacío, por lo menos transitorio, de poder a nivel internacional o de una presencia de Estados Unidos, toda vez que el presidente Trump está ocupado en la campaña electoral para su reelección. Y todo esto es, obviamente, motivo de aliento para aquellos que tienen esas veleidades expansionistas o, por lo menos, de seguir arañando cuotas de influencia en el Cáucaso Sur, porque, como bien decíais, allí ya tenemos uno de los gasoductos y oleoductos más importantes que abastece al mercado europeo, que va desde Bakú, porque recordemos que el mar Caspio, al que accede Azerbaiyán, como otros países, otras repúblicas exsoviéticas, como Kazajstán, por ejemplo. Riquísimo. Entonces, desde allí se saca el petróleo a través de Tiflis, a través de Georgia, va paseando, si se quiere, a Armenia para ello, y desde Georgia llega hasta Ceyhan en Turquía. Es decir, el enlace con el mercado europeo energético es Turquía. Entonces, los oleoductos pesan y mucho, la geoeconomía, la geoestrategia del Cáucaso Sur pesa mucho en este conflicto, como también ha pesado en el conflicto sin terminar de Siria, que llevamos ya casi 10 años de guerra civil, que luego escaló a se derramó y fue una guerra regional y también internacional. Vamos a recordarle a la gente que en este momento Turquía está apoyando abiertamente la posición de Azerbaiyán en este conflicto, y a la vez Rusia quiere cuidar sus varias bases militares en Armenia. Entonces, ¿por qué lo mencionamos? Porque obviamente lo que a veces empieza como una escaramuza pequeña, no es la primera vez en la historia que se convierte en algo mucho más grande cuando lo que hay allí es algo valioso. Y en este caso pasa todo eso. Entonces, en el contexto actual de este mundo tan movido por pandemia y por elecciones norteamericanas inminentes y por espíritus expansionistas en distintos de los grandes países que tenemos sobre la Tierra, es una semilla preocupante lo que está pasando en Nagorno-Karabaj. Me gustaría, habiendo presentado esto, que le podamos contar a la gente, Susana, que a todos los que nos estén escuchando y sientan interés en conocer más acerca del mundo de Medio Oriente, de las fuerzas que se cruzan en esa región del mundo y de cómo eso después atraviesa a toda la economía internacional, hay una oportunidad genial para contactarse con Susana, que son unas conferencias que ella está haciendo a través de Zoom. El martes 27 de octubre y el martes 17 de noviembre a través de Zoom va a haber unas charlas gratuitas, maravillosas, en las cuales va a estar analizando la coyuntura del Medio Oriente. Nosotros en las redes de Hijos de Punta vamos a estar compartiendo el link para que se puedan sumar y además vamos a estar ahí el día de las conferencias, fascinados por escuchar más de ti, Susana. Decime además, una cosa. Si me permitís, sí. no soy yo sola la que va a hablar. Tienes ahí los nombres también de otros expositores porque, como tú dices, son charlas abiertas. Yo creo que en estos tiempos de pandemia yo soy una convencida, tengo esa beta humanista que muchos podrán llamar utópica o ridiculizarla, incluso decir cómo alguien que vive hablando de conflictos apuesta a ese tipo de solidaridad o de hermandad entre los pueblos. Y es que no queda otra, porque la violencia nunca genera nada bueno, nunca genera la paz. Uno puede darle una trompada más grande al otro, pero en el momento en que yo tengo que insultar al otro, increparlo, así sea una pareja, un hijo o entre países, todos pierden la razón. Ya no sabemos ni quién empezó y además
a la distancia es muy difícil saber quién tiró la primera piedra aquí, quién tiró el primer misil. Lo que tenemos que lamentar es que hay hijos de un pueblo y de otro que están yendo al frente de guerra en pleno siglo XXI, cuando tenemos los drones, cuando tenemos tecnología inteligente, cuando vosotros me podéis llamar desde Punta y yo hablar desde mi domicilio en Montevideo y podemos asistir a una clase a través de Zoom. Eso es lo que yo no admito, que nos dejemos manipular por los poderosos de siempre, por aquellos que están buscando su peculio propio, ¿verdad? Que es adquisición de tierras o de alguna manera erosionar el poder de otra potencia, en este caso quizás Estados Unidos, inhabilitar que otros países que antes fueron parte de mi esfera de control ahora se acerquen a la OTAN o se acerquen a la Unión Europea. Tenemos el ejemplo muy reciente del 2014 con Ucrania, la península de Crimea, que se anexionó el presidente Putin, pero también su apoyo tácito a un presidente corrupto que no ha ganado las elecciones de Bielorrusia, sino que las boicoteó y las manipuló a su favor. Entonces, por favor, nosotros tenemos que poder leer entre líneas. Yo sé que es difícil, todos estos conflictos tienen nombres raros, nos hablan de historia y hoy no tenemos a veces ni el tiempo ni la paciencia de leer, pero también tenemos más acceso que nunca a la información. Y sobre todo lo que debe prevalecer es el espíritu humanista de decir, tenemos que terminar la guerra, tienen que sentarse y ceder unos y otros. Y esa postura más humanista no conlleva a una negociación, a un diálogo, y por eso estas charlas que no van a centrarse en este conflicto, también para no herir susceptibilidades con el colectivo armenio, que yo sé que en estos momentos me ven casi como una enemiga, pero bueno, allá cada cual con su decisión. Yo me hago cargo de mis palabras y yo lo que intento es apostar a ser neutral, a no inclinar la balanza hacia uno y hacia otro, porque cuando todos van a la guerra, todos pierden y todos son culpables de enfrentarse y de enviar a sus pueblos a la guerra. En este momento, además de la guerra directa que se está llevando adelante entre Armenia y Azerbaiyán, también hay una guerra comunicacional sucediendo para narrar cada uno de los bandos quién fue el primero en iniciar el combate. ¿Y quién es no hay el primero claridad en al romper respecto. la tregua? Claro, entonces desde aquí, como vosotros o yo podemos tomar partido por uno y por otro, no debiéramos, vosotros como comunicadores y yo en mi faceta docente o analizando el conflicto. Y hay más aristas, hay más puntas, se agreden mutuamente también en las redes, por supuesto que también se acusan de haber iniciado una suerte de genocidio de un pueblo hacia el otro, los pogromos que hubo contra armenios, también contra azeríes, por supuesto, porque es yo te la doy, tú me la devuelves, ¿no? Y en eso de darnos siempre toma y daca, yo no apuesto a eso, no puede ser mi posición como analista. Me parece... Ahora, en estas charlas que tú decías, si me permites, claro. La invitación es para que escuchen hablar de 10 años después de la primavera árabe, qué balance hacemos y qué perspectivas hay a futuro. Por supuesto que vamos a hablar de Turquía, vamos a hablar de Rusia, porque son dos de los grandes actores que tenemos hoy en Oriente Medio, pero también en el norte de África, una zona que no le era geográficamente próxima, ni tampoco era zona de influencia de Moscú hasta hace muy poquitos años, ni para Putin, ni tampoco para Erdogan de Turquía. Y eso va a ser con colegas tanto de la Universidad de la República, de Relaciones Internacionales, como con la presidenta del Colegio de Licenciados en Relaciones Internacionales de Uruguay, Verónica Soler, con quien nos une una buena amistad y una colaboración académica, como creo que debe ser, y también con el profesor Paulo Bota, que dirige una especialización, un diploma ejecutivo en Oriente Medio en la UCA, en la Universidad Católica Argentina, y un amigo de hace años que colaboramos en este tipo de cátedras académicas. Y el 17 de noviembre vamos a tener también a Ramiro Ramírez, que es diplomático y profesor de Relaciones Internacionales de UDELAR, a quien aludí antes, Verónica por el Colegio de Licenciados en Relaciones Internacionales de Uruguay, y a Sergio Jalil, un argentino libanés que conoce mucho la realidad del Líbano. Y vamos a tener también un moderador para que pueda ayudarnos a organizar este puzzle para hablar ya no de la primavera árabe, sino de la brecha entre gobernados y gobernantes. Y ahí tenemos el ejemplo claro del Líbano. Vuelve otra vez a ser nombrado primer ministro, el que ya lo fuera y tuvo que dimitir en octubre del año pasado por lo que era el caos financiero en el país, y que hoy siguen en ese caos y apuestan a la dinastía Hariri. Es que no se van nunca, es terrible el sectarismo en aquel país y en buena parte de Oriente Medio, pero también tenemos ejemplos de una brecha entre gobernantes y gobernados en muchos países que no precisamente están en Oriente Medio, y es por eso que quiero ampliar el abanico. Y bueno, es también una manera desde la universidad, desde la cátedra Islam que dirijo, de brindar una posibilidad de acercar estas realidades lejanas, como decíais al inicio de la charla, sin ningún costo, porque creo que el conocimiento tiene que hacerse cada vez más
democrático, más accesible para todas las personas, sin necesidad de tener una licenciatura previa o de pagar un canon, y la universidad en eso nos acompaña siempre, como lo ha hecho durante los últimos años en que he trabajado ya como directora de la Cátedra de Islam desde el 2006, o sea, 14 años ininterrumpidos haciendo este tipo de actividades. Qué privilegio. Susana, quiero rescatar dos cosas de nuestra charla que me parecen significativas. La primera, el mensaje de que quien ha estudiado desde hace años, como tú, a uno de las regiones más complejas del mundo, a nivel geopolítico, a nivel religioso, a nivel histórico, con mayor carga de historia, de hecho, a nivel humano, nos dice, la violencia, si la alentamos, nos genera más violencia. Y tenemos que conducirnos a la paz como primer concepto. Y lo segundo, conocer la historia, conocer más de los hechos, de lo que fue pasando a lo largo de los siglos, nos permite entender comportamientos que a veces para nuestra sensibilidad occidental y nuestra educación nos parecen irracionales, pero tienen motivos. En todos los bandos, todos tienen motivos para actuar como los vemos actuar, al menos si los conocemos. Entonces, la invitación abierta a que se contacten a través del link que vamos a divulgar en redes sociales del programa para estar en estas conferencias por Zoom gratuitas que va a hacer Susana con todo este grupo de estudiosos acerca de Oriente Medio. Y además de eso, leer, investigar, aprender y no embanderarnos por lo que nos llega de las redes sociales. Averigüemos primero antes de empezar a ponernos las banderas. Y si me permitís un mensaje, esta semana tuve que trabajarlo en clase con mis alumnos y me dolió mucho, ¿no? Porque me veo directamente como afectada, ¿no? Cuidado con las redes sociales, porque así como pueden ser un escaparate al mundo, pero también una fuente, un repositorio de artículos o de noticias que nos nutren muchas veces a los periodistas, pero también a los académicos, también sirven para, bajo el anonimato o incluso en aras de defender algo, cómo se quiere tener la razón cuando tú increpas a otro, cuando tú lo vilipendias, cuando lo humillas, lo denigras. De ninguna manera. Incitar al odio a través de las redes sociales es lo más nefasto que nos toca analizar hoy en este siglo XXI tan difícil, ¿no? Y con la pandemia de por medio. Fíjense lo que ha pasado en Francia con un profesor que ha muerto degollado por culpa de una campaña de incitación al odio que comenzó en redes y después con marchas de familiares que se sentían tocados por la acción de este profesor de educación cívica, de mostrar una caricatura del profeta para plantear un ejercicio sobre libertad de expresión. Y yo creo que esto en Uruguay todavía es más ajeno. Un país donde yo creo que hay ya un siglo de vigencia de la laicidad y donde sí hay libertad de cátedra de los docentes, o quiero creer que sí existe. Entonces, por favor, mucho cuidado con lo que hacemos con las redes sociales, porque estamos muchas veces fomentando esos discursos que dividen, que separan y que no traen nada positivo, ni para la persona que lo hace, ni para el núcleo, ni para la sociedad. Así que, bueno, gracias por permitirme decirlo. 100% de acuerdo. Desde el programa hemos hablado mucho acerca de la polarización alimentada en redes sociales, incluso con varios expertos, y compartimos plenamente ese concepto. Te queremos agradecer muchísimo por este contacto que nos dedicaste en el arranque de la tarde de hoy aquí en Hijos de Punta. No, la agradecida soy yo, porque si no, este tipo de estudios, que muchas veces en momentos de paz parece algo hasta caprichoso, ¿verdad? ¿Por qué estás estudiando eso? ¿A quién le interesa? ¿No? Puede ser la pregunta de algún despistado que de repente o sarcásticamente me dicen, gallega, ¿por qué te dedicas a estudiar estas cosas que a nadie le interesan? Y yo quedo así de cuadro, pero bueno, veo que sí interesa, y el calor de la gente que me sigue en redes, pero también me para en la calle y me dice, te escuché, aprendí mucho, eso es lo que me motiva, así que yo soy la agradecida porque en medios como el vuestro me permitís explicar con algo más de tiempo, con algo más de minutos, un conflicto que es muy difícil de resolver y que ni Naciones Unidas ni el grupo de Minsk, en el que están 3 países poderosos copresidiendo, han logrado sentar a una mesa de negociación a ambas partes en conflicto. Aquí hay 3 actores principales, que son los habitantes y el gobierno autónomo de Nagorno-Karabaj, o Artsaj, según de qué parte estés, ¿verdad? Yo ahí estoy con el derecho internacional, ¿verdad? Y luego tenemos Armenia y Azerbaiyán. Así que bueno, ojalá que entre todos podamos por lo menos desear que haya un pronto cese al fuego de verdad, que no se ha violado y que puedan llegar a una negociación.
Que así sea, que la paz sea lo que termine prevaleciendo. Te queremos agradecer mucho, Susana. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias, amigos de Punta. Hasta pronto, cuando queráis. Amigas, amigos, un placer tener en la mesa de Hijos de Punta a la analista internacional Susana Mangana. Ya volvemos con más. La entrevista en Hijos de Punta fue una presentación de Aerobox. Aerobox, tu socio perfecto en tus compras internacionales.